La Siria de Bashar al-Assad e Irak son otros países que se posicionan claramente con Irán a favor de Hamás. Una de las claves del conflicto entre Israel y Palestina es sin duda los apoyos internacionales con los que puede contar cada bando, y sobre todo el compromiso de esos apoyos. No es fácil discernir con claridad el bando en el que se encuentra cada país. Vamos a tratar de arrojar algo de luz sobre quién apoya a quién y cuánto está dispuesto cada país a mojarse por la causa israelí o la causa palestina. Dividiremos a los países en 5 estados: apoyo decidido a Israel, apoyo tímido a Israel, estrictamente neutral, apoyo tímido a Hamás y apoyo decidido a Hamás. Es importante hablar de que en este vídeo no trataremos de juzgar las relaciones de otras organizaciones palestinas como Fatah o la propia Autoridad Nacional Palestina, sino que hablaremos exclusivamente de Hamás y sus grupos afines, que son los que realmente van a librar la guerra contra Israel. Comencemos por los apoyos más claros a Israel, aquellos que tienen un gran compromiso con la defensa de la nación israelí. Empecemos por Estados Unidos, que es sin duda el mayor y más fiel aliado de Israel. El país norteamericano fue uno de los primeros países en reconocer al joven Estado de Israel, aunque la relación entre ambos no se solidificó verdaderamente hasta después de la Guerra de los 6 días en el 1967, cuando Israel se perfiló como un aliado estratégico clave en un Medio Oriente rico en petróleo y plagado de desafíos políticos y de seguridad. Estados Unidos se ha convertido en el principal proveedor de ayuda militar a Israel, aunque gracias al desarrollo del país hebreo, Estados Unidos ha tenido también acceso a tecnologías militares avanzadas y a una inteligencia de alta calidad por parte de Israel. Es cierto que últimamente Estados Unidos e Israel han tenido algunos roces por culpa de la reforma judicial planteada por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, pero a la hora de la verdad, Estados Unidos apoyará a Israel en lo que haga falta. Otro país muy importante para Israel es Reino Unido, ya que recordemos Israel fue previamente una colonia británica. A pesar de que la relación entre ambos al principio fue bastante mala, el paso de los años ha mejorado tanto sus relaciones que incluso a día de hoy ambos países colaboran en inteligencia y en demás áreas tecnológicas y militares. De hecho, Reino Unido se ha convertido en uno de los principales socios comerciales de Israel en Europa. Otros países que han mostrado su compromiso total con Israel han sido Ucrania y Azerbaiyán. El primero está claro que se tiene que posicionar a muerte con Israel, de quien espera un aumento de la cooperación militar israelí en su conflicto ucraniano con Rusia. Mientras, Azerbaiyán ha recibido una gran asistencia militar de Israel para llevar a cabo sus operaciones en Armenia. Además, Israel es enemigo de Irán y a los azeríes Irán no les hace ninguna gracia, ya que son vecinos muy incómodos para ellos. Canadá, Australia o incluso la India, gran cliente de equipamiento militar israelí, también se posicionarán claramente con Israel. La Unión Europea también es un importante socio comercial de Israel. Sin embargo, su compromiso con este es algo más reducido. ¿Por qué? Bueno, la Unión Europea es un organismo compuesto por 27 países, con sensibilidades muy diferentes, y por ello el conflicto entre Israel y Palestina no pasa desapercibido en Bruselas, y la organización es muy sensible a las acciones de Israel en Palestina. De hecho, la Unión Europea es uno de los principales proveedores de ayuda humanitaria a los palestinos. No obstante, mientras que la Unión Europea sí está comprometida con el respeto a los derechos humanos en Palestina, en la lucha entre Hamás e Israel, la Unión Europea sí se posiciona totalmente a favor de Israel. Una cosa importante si hablamos de las relaciones de la Unión Europea con Israel es que tenemos que hacer hincapié en Alemania, y es que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, Alemania ha asumido una responsabilidad especial hacia Israel y ha sido un aliado clave de estos, especialmente en términos de asistencia económica y suministro de armas sofisticadas como submarinos. Históricamente, la mayoría de los países árabes han sido adversarios de Israel. Sin embargo, en años recientes, especialmente con los acuerdos de Abraham de 2020, algunas naciones árabes han normalizado sus relaciones con Israel en un intento de contrarrestar la influencia de Irán en la región, o bien para mejorar la cooperación con los israelíes. Uno de los países que ha hecho esto es Marruecos, quien además ostenta la presidencia del Consejo de la Liga Árabe. Marruecos ha estado colaborando activamente con Israel en los últimos años en materia de inteligencia y algunos otros temas militares. Además, Argelia, el gran rival de Marruecos, es uno de los mayores aliados de Hamás. Algo similar ocurre con otros países de la región que históricamente han sido enemigos de Israel, como por ejemplo Egipto. Contra ellos, Israel libró guerras como la Guerra de los 6 días o la Guerra del Yom Kippur.
pero ambos países han mejorado mucho sus relaciones. Otro caso curioso es el de Arabia Saudí. Si nos fijamos en la historia, la monarquía del Golfo Pérsico debería apoyar a los palestinos, que son musulmanes sunís, y estar en contra de Israel. Sin embargo, los lazos de Hamás con Irán y la mejora de las relaciones entre Arabia Saudí e Israel han hecho que a día de hoy lo más lógico sea situar a Arabia Saudí como neutral en el conflicto, ya que es muy poco probable que Arabia Saudí haga nada por apoyar a Hamás. Algo similar ocurre con Emiratos Árabes Unidos y con Jordania. A pesar de que a día de hoy doy a estos países como neutrales, si la respuesta de Israel es demasiado contundente y despiadada, es muy probable que poco a poco estos países árabes vayan volviéndose más anti-Israel y más pro-Hamás, para evitar que se les tache de traidores. Otros países que se posicionan claramente en la neutralidad son algunos países latinoamericanos con gobiernos de izquierdas que simpatizan con la causa palestina, pero no con Hamás, como por ejemplo pueden ser México, Brasil o Colombia. Todavía no se ha hablado de China. El gigante asiático, fiel a su política de no mojarse en este tipo de conflictos, no moverá un dedo a la hora de prestar ayuda militar a nadie, y lo más posible es que se limite a pedir paz en la región y llamar a una resolución pacífica del conflicto, sin ir más allá de eso. Así que apuntamos a China en el bloque de países neutrales. Y cerrando este bloque de países que no se quieren mojar, tenemos a Turquía, que ya sabéis que suele ser la oveja negra de la OTAN, y esta no es la excepción, ya que es el país de la organización más cercano a los palestinos, no, mejor dicho, más lejano a Israel. Aún así, no parece que Erdogan vaya a ayudar a los palestinos. Seguimos. Es hora de meternos en países que de una u otra forma simpatizan y pueden incluso ayudar a Hamás. El primero del que vamos a hablar es de Rusia. Obviamente, si Ucrania está del lado israelí, Rusia va a estar del bando contrario. Es posible que Rusia proporcione algo de ayuda a Hamás en forma de inteligencia, armamento de contrabando o apoyo diplomático. Un ejemplo de esto lo tenemos a principios de 2023, cuando una delegación de Hamás visitó Moscú y fue recibida por el mismísimo ministro de Asuntos Exteriores ruso. A Moscú le interesa que haya mucha inestabilidad en distintos lugares del mundo, que se aviven conflictos como el de Israel y Palestina, el de Kosovo y Serbia, o que se sucedan los golpes de Estado en el Sahel, son una bendición para Rusia, ya que obliga a Occidente a desviar atención y recursos lejos de Ucrania. Junto a Rusia tenemos a los países habituales de su bloque haciendo declaraciones de apoyo a Hamás. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cargó contra Israel tras el ataque de Hamás, algo parecido a lo que comentaron los gobiernos de Cuba y Nicaragua. Una situación similar, pero que es más relevante, es la de Qatar. La riquísima monarquía del Golfo Pérsico, y a la vez rival geopolítico de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, es uno de los pocos países de la región que ha mantenido relaciones abiertas con Hamás, incluyendo ayuda financiera, apoyo diplomático, y hasta Qatar les ha brindado un espacio a los líderes de Hamás para que se expresen y encuentren refugio temporal en tiempos de crisis. Y ya nos vamos con los países o actores importantes que han mostrado su apoyo expreso a Hamás y que se han alineado completamente con los intereses de la organización palestina. El primer y más claro ejemplo es Irán, país que proporciona a Hamás la mayoría de armas, cohetes y misiles que tiene. Es posible que Irán, que es el mayor enemigo declarado de Israel, haya incluso ayudado a Hamás a preparar el ataque contra el territorio israelí. Irán da todo tipo de apoyo a Hamás, desde financiero hasta militar, pasando por la cooperación en inteligencia e incluso asistencia diplomática. Otro país que apoya a Hamás es el Líbano, el hogar de Hezbollah, y es que la organización chiita es un aliado de Hamás hasta el punto de que ambas organizaciones se han llegado a coordinar para atacar a Israel con cohetes. Y ya sabéis que el gobierno de Líbano siempre va detrás de los intereses de Hezbollah. De hecho, Hezbollah es clave en las operaciones militares israelitas, ya que obliga a estas a mantener una parte importante de sus fuerzas en la frontera norte. La Siria de Bashar al-Assad e Irak son otros países que se posicionan claramente con Irán a favor de Hamás. Recordemos que Israel aún tiene ocupado los Altos del Golán, una porción de tierra siria que hace de zona de buffer entre Israel y un hipotético ataque sirio. Otros que han apoyado incondicionalmente a Hamás son los hutis de Yemen, que también, con ayuda iraní, tienen abierto su propio conflicto en su país. Por último, tenemos que hablar de Afganistán, país cuyo gobierno de Barbudos ha pedido a los países de su entorno que les permitan el paso para enviar combatientes a Gaza para luchar codo con Hamás. Y esto es todo por hoy. Espero que ahora os haya quedado un poco más claro cómo se puede internacionalizar el conflicto y las ayudas que uno u otro bando pueden recibir. Dicho esto, ahora el turno es para ti. ¿Quién crees que saldrá victorioso de este conflicto? Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.